Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos aprendiendo sobre la vida de Jesús durante todo este trimestre y vamos a aprender nosotros en este primer trimestre. Continuamos con las historias de Jesús y algunos de los milagros o las predicaciones que él hizo cuando estuvo en esta tierra. Estamos en el primer trimestre del año 2024. Ya acabó el mes de enero y seguimos avanzando esperando la venida de Jesús mientras estudiamos la Biblia. Para esta actividad vamos a hacer con la clase de los menores. Vamos a imaginarnos un día con los niños, cómo ellos estarían ellos un día sin ver, ciegos, desde la mañana hasta el atardecer, ¿no? Como ellos se encontrarían en una situación así. La historia de esta semana nos habla acerca de un ciego. Habíamos hablado de Jesús que había enseñado en los sábados pasados, había predicado, se había enfrentado a un demonio y ahora Jesús se encuentra con un ciego. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estar cerca a una persona que es ciega y entonces la historia nos habla acerca de un hombre que era ciego, ¿no? Eh, Entramos al eslabón de la gracia, permitimos que Dios nos transforme la vida. La lección es 6, es yo creo. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Muy bien. Vamos a ver acerca de una persona ciega. Nos imaginamos que este hombre ciego era como el que vemos aquí. Los que hemos ido a Israel, a Jerusalén, ya estuvimos en Tel Aviv y algunos de los lugares de Galilea, pues nos podemos imaginar eh, a Jesús contando en este episodio de Jesús con un ciego, ¿verdad? La Biblia nos dice que Juan coloca este milagro al final de la fiesta de los tabernáculos. Había una fiesta al final que se llamaba la fiesta de las luces, que es precisamente cuando Jesús anuncia que Él es la luz del mundo. La literatura judía es muy generosa con el título de luz del mundo, aplicándole a Israel a los patriarcas, al Mesías, a Dios, a los rabinos famosos, a la ley, pero siempre se refería a algo de un gran significado. Una de esas celebraciones más espectaculares que tenían los judíos incluía las antorchas que iluminaban la ciudad. Esta fiesta, junto con la Hanukkah, era reconocida por su espléndida iluminación, ¿no? En este aspecto, esta fiesta de los judíos de las luces era una enseñanza de que el pueblo judío era una luz para este mundo, ¿no es cierto? Y que había sido también, ellos habían recibido luz de los diferentes profetas de Dios mismo mientras dirigía su historia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora mostraría esa realidad en la vida de un hombre que había estado ciego toda su vida. La luz es importante. Cuando Jesús se refería a la luz, se refería a la luz del día y a la luz de las lámparas de aceite, ¿no? Hoy día nosotros no agradecemos tener la luz eléctrica porque lo tenemos en todas nuestras ciudades, en los campos. Pero en el tiempo de Jesús la luz era muy importante porque en la noche era una luz tenue. Era como una pequeña linterna que tú alumbras en un jardín y no abarcaba tanto tiempo, por lo tanto la luz era valiosa. Eh, el Juan hace hincapié que este hombre era ciego de nacimiento, por lo tanto no había tenido ninguna enfermedad que lo había producido alguna ceguera. Así que nos da a entender que este hombre había sido ciego toda su vida. Nunca había visto la luz, ¿no? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que él haya nacido ciego?
Era una costumbre judía que cuando una persona nacía ciego, cojo, inválido, con epilepsia, se pensaba que los padres habían cometido un pecado y Dios lo había castigado, enviando un hijo enfermo. O algunos decían que si alguien se contagiaba alguna enfermedad, o se ponía ciego, o le daba epilepsia, o quedaba cojo, o le daba fiebres, o quedaba descerebrado, decían que él a lo mejor había cometido un pecado. Por eso la pregunta de los discípulos era una costumbre, que a veces se piensa, ¿no? Porque a él le están pasando esas cosas porque hizo cosas malas en el pasado. Entonces Jesús le dice que no, él no pecó, ni tampoco sus padres, sino que fue hecho para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, te imaginas, ¿no? Que una persona es coja, no porque pecó él, no porque pecaron sus padres, sino para que el poder de Dios se manifieste en él. O sea, vamos a ver qué sucede. Me es necesario también hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús se refería a que él también tenía que cumplir los propósitos de Dios y en este caso en este hombre, que aunque no había pecado él, aunque no había pecado sus padres, él tenía que manifestarse en este hombre ciego el poder de Dios. Así que Jesús sabía que le quedaba poco tiempo porque él tenía que morir. Esa era la luz del día y la noche era cuando él iba a morir y ya no iba a poder cumplir con ayudar a este hombre, en este caso. Entre tanto, que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora Jesús hizo algo diferente. En otras oportunidades había tocado, había dicho, sánate y se sanó. Ve que tu hija ya está sana, ve que tu siervo está sano. Pero en este caso hace algo diferente. Escupe en la tierra, que no es nada agradable. La gente estaba mirando algo que no era nada agradable, ver escupir y hacer un barro. Pero él lo hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo en los ojos del hombre y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, que nosotros pudimos conocer, que es un lugar, cuando ustedes vayan a Jerusalén van a poder encontrar ese estanque. Y ese hombre fue y se lavó. Una cosa importante, Jesús no hace ningún milagro si la persona no tiene fe. Y este hombre sabía quién era Jesús, le dijeron quién era Jesús, y entonces le unta y le dice, ve y lávate, y él se va y se lava, y cuando sale va viendo. Entonces, todos los que alguna vez, porque este ciego se dedicaba a mendigar monedas, comida, le pedía y la gente le daba, por lo tanto era una persona muy popular. Y cuando la gente lo vio, dijo, este no es el que era ciego y que estaba sentado allí y mendigaba. Ahora, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Entonces él dijo, bueno, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él? No sé. El hombre no sabía quién era porque simplemente le había escuchado la voz a Jesús. Solamente había reconocido la voz de Jesús cuando Jesús le dijo, ¿no? Entonces lo llevaron a los fariseos, los enemigos de Jesús, y era día sábado. Cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos, y volvieron y le preguntaron a los fariseos cómo él había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé, y entonces yo pude ver. O sea que este hombre tenía fe porque al ir al estanque Siloé, que no quedaba tan cerca, cuando él no podía mirar y se fue caminando, no sabemos cuánto tiempo le demoró, pero debió no haber sido mucho tiempo, unos 30 minutos, porque cuando uno camina por Jerusalén y encuentra eso en menos de 30 minutos. Entonces, algunos de los fariseos le dijeron, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros le decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y entonces había una división. Por un lado, uno de los fariseos decía
este no es un hombre de Dios. Por otro decían, pero ¿cómo puedes no ser un hombre de Dios si haces estos milagros, estas señales? Entonces le preguntaron al ciego, al ex ciego, ¿qué dices tú que del que te abrió los ojos? Bueno, le dijo él, y le dijo que es profeta. Claro, él no podía decir que era el Mesías, pero él había crecido, había nacido en un hogar judío, por lo tanto le habían contado las historias de Elías, de Eliseo, de Moisés, de Daniel. Así que por lo tanto, lo único que puedo decir, él es un profeta. Él estaba seguro que era un profeta, que era una persona que venía de Dios. O sea, ni por un lado, de los que fariseos que creían que no era, por otro lado decían que sí, pero él dijo que era un profeta. Entonces llamaron a los papás, mira qué grande hicieron el lío, el problema. Cuando alguien te quiere destruir o te quiere hacer daño, te comienza a convocar gente y entonces convocaron gente. Entonces llamaron a los padres del que habían recibido la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo al que vosotros decís que nació ciego? O sea, como diciendo a los padres, creo que ustedes han mentido. Creo que este hombre se ha dedicado todas las veces a mendigar dinero diciendo que era ciego, pero no lo ahora. Ahora explíqueme pues él puede ver. O sea, como que los padres, y los padres le tenían miedo a los fariseos, por supuesto, ¿no? Porque si los fariseos daban una orden, ni él ni los padres entraban más a alguna sinagoga en todo Jerusalén. Y entonces le dijeron, miren, él está viendo ahora, ustedes dijeron que era ciego, explíqueme cómo puede ver. Entonces los padres tenían miedo, sabemos que nuestro hijo, dijeron, y que nació ciego, ¿no? Pero como voy ahora, no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco sabemos nada. Él ya es mayorcito de edad. Pregúntale a él y él hablará por sí mismo, ¿no? Y la Biblia dice que ellos lo dijeron no porque estaban en contra del milagro, sino porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, tenía que ser expulgado de la sinagoga. O sea que el miedo era más fuerte que la verdad, ¿no? O sea, los padres dijeron, no sé, que nuestro hijo es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. Como él ve, no lo sé, pregúntenle a él. Y porque los rabinos habían dicho que ahora nadie podía decir que Jesús era el Mesías porque lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces le dijeron da gloria a Dios, ¿no? Lo llamaron al hombre que había sido ciego, o sea que los padres no entraron, él no estaba con sus papás cuando los padres fueron convocados con las preguntas. Entonces le dijeron, da gloria a Dios, pero nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él le dijo, si es pecador, yo no lo sé, yo solo una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, este hombre había nacido ciego muchos años antes del nacimiento de Jesús y ahora este hombre estaba dando un testimonio de que Jesús era un profeta, una persona de Dios, una persona que lo había sanado. O sea, los fariseos tuvieron una oportunidad de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y que le había dado poder sobre la vista. Ahora que ellos estaban divididos. Este hombre llegó a darles ese mensaje, pero ellos no lo aceptaron. Entonces le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya lo he dicho muchas veces, y ustedes no han querido oír, porque ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? O sea, este hombre fue muy inteligente. Yo ya te he contado la historia 3 veces, ya te dije que hizo un barro, me puse en los ojos, me dijo, ve y lávate. Ahora, ¿por qué quieres que yo te repita otra vez la historia si ya te lo he contado? ¿Qué quieren ustedes? ¿Hacerse los discípulos de Jesús? Y cuando él dijo eso, se pusieron difíciles. Lo empezaron a injuriar, a atacar al pobre hombre que el hombre estaba alegre, ahora podía ver el color de las flores, el color de los cielos, la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, podía ver a sus padres, podía ver tal. Y para la gente que a quienes no llevaban a Jesús,
le estaban haciendo un lío. Para mí que le hubiera dicho, ¿saben qué? Mejor me quedo ciego otra vez. No tenía tantos problemas ahora que puedo ver. Entonces le dijeron encima, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. En otras palabras, le dijeron ya lo más alto que tenían los judíos entre todos los profetas era Moisés. O sea que Jesús no estaba a la altura de Moisés, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre no sabemos de dónde sea. Entonces respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. A mí, yo no sé lo que ustedes piensan está bien. Yo no sé de dónde salió esa persona, pero lo que yo sé es que yo era un ciego y ahora veo. O sea, ninguno de los discípulos de Jesús, ni a este hombre defendió más a Jesús que cualquiera de los discípulos cuando Jesús fue atrapado, fue arrestado. Nadie, ninguno de las personas que había sanado Jesús había sanado a las otras personas en los anteriores milagros, al paralítico, a todos ellos, no lo defendió tanto como este hombre lo defendió con tanta valentía ante los fariseos. Este hombre sí que fue una persona impactante, pues fue una persona que se enfrentó, desafió, yo ya te he contado, ya te he dicho cómo me ha sanado, ustedes quieren ser los discípulos, ok, para ustedes no es, para ustedes es como Moisés, pero para mí no, yo no sé si es más que Moisés, pero lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podréis hacer. Y él le dijo, yo sé que Dios no oye a los pecadores, ¿no es cierto? O sea, es imposible que este hombre, eh, si es un pecador, como ustedes dicen, me haya abierto los ojos. Pero es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. Desde el principio no se ha oído decir nada que alguna persona pudiese sanar un ciego, pudiera abrir los ojos a un ciego. Si esto no viniera de Dios, nada se podrá hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste de todo pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, miren el enfrentamiento que había entre los fariseos y este hombre. Este hombre no tenía más que la única experiencia que había tenido era con Jesús. Había tenido experiencias, claro, diariamente Dios le proveyó comida, le proveyó padres, le proveyó una comunidad que lo ayudaba. Pero ahora lo que él reconocía es que, aunque todo eso, él reconocía que Dios lo había hecho por él, ahora reconocía que el milagro más importante para su vida era que él había podido ver a Jesús y que él había sido un ciego y ahora veía. Y entonces ellos dijeron, tú naciste del todo en pecado, porque esa era la costumbre. Pensaban que una persona nacía ciega, cojo, inválido, hemipléjico, porque estaban en pecado. Y ahora tú nos enseñas a nosotros y lo expulsaron de la sinagoga, ¿no? Entonces Jesús oyó que lo habían expulsado. Expulsar de la sinagoga significaba que no podía entrar ni lunes, ni miércoles de oración, ni viernes, ni sábado. Y ya era una persona que, aparte de ser ciego, ahora, un ex ciego, ahora ni nadie iba a estar cerca de él como amigo o como un trabajador. Así que él se fue triste. Y oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo, ¿quién es Señor para que creen en él? Y Jesús le dijo, yo soy. Y entonces él le dijo, yo creo en ti. Porque eso fue el milagro más impactante que había sucedido. Es una cosa impactante. A veces uno espera ver 100 milagros, 400 oraciones contestadas. Uno espera ver, qué sé yo, más de 100 milagros. Pero este hombre solamente le bastó uno, que fue el que le permitió ver para creer en Dios y creer que Dios había hecho un milagro con él. Esta historia tiene mucha enseñanza para nosotros porque nos muestra que algunas veces las personas piensan que cuando nace un niño autista, un niño con el síndrome de Down, cuando hay un niño con discapacidades,
Cuando nace, está una persona ciega, dicen, ah, es porque los papás hicieron algo mal, usaron droga, o, o, el, o a lo mejor él hizo algo malo, pero no, esto nos muestra que a veces las cosas suceden porque Dios quiere dar un milagro en la vida de las personas. En este caso, este muchacho, esta persona, este hombre, eh, era un ciego y los discípulos le preguntaron, ¿él nació así ciego porque sus papás cometieron pecado o por qué él nació ciego? En otras palabras, querían saber ellos para juzgarlo, criticarlo, así, eso te ha pasado porque tú fuiste pecador y no. Porque esa información no la necesitaban los discípulos. Tú no necesitas la información de la parte biológica de las personas. En este caso, los discípulos querían saber para si habían sido los papás para acusarlos, porque la pregunta fue muy general, fue muy directa. O pecó él o pecaron los padres. Esa información Jesús no se la dio a los discípulos, porque ellos no la necesitaban. Pero Jesús les explicó, ni pecó él ni los padres. Él nació así para hacer un milagro en el pueblo de Dios, en su vida personal, y entonces todos iban a ser testigos de ellos. Ahora, lo interesante es que Jesús hizo un lodo. ¿Alguna vez te has puesto en Israel? Es mucha tierra. Hay muchas piedras y mucha tierra. Cuando yo miraba esto, me preguntaba, ¿por qué Jesús se habrá hecho un lodo? Desde que era niño y escuché este milagro, he escuchado muchas historias, muchas interpretaciones, pero Jesús lo usó agua, su saliva y el, y el, y el polvo, como cuando hizo Adán y Eva. Porque todo el mundo sabe que cuando tú le pones a una persona barro en los ojos, es imposible que esa persona vea. Más bien va a quedar más ciega porque los ojos se van a irritar. Pero el poder no estaba ni en la saliva, ni en el agua, porque le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé. Las aguas son muy limpias de los ríos y los judíos son muy cuidadosos en ello. Así que él fue a lavarse y cuando se lavó, él pudo mirar. El milagro causó conmoción, primero en él y luego en las personas que lo conocían. Las personas que lo conocían le preguntaron, ¿tú no eras el ciego que aquí dábamos monedas nosotros? Sí, soy yo, Jesús me sanó. Y entonces lo acusaron, lo llevaron ante los fariseos y él dio un testimonio de su experiencia personal. Él no se puso a discutir sobre si el sábado se hacen o no se hacen esas cosas. Lo único que él decía, yo era ciego y ahora veo. No importa si es sábado, porque Jesús es el Señor del sábado. Y Jesús sabe lo que está haciendo. Si Él es hijo de Dios, si, como Él lo dijo, como Él dijo, ¿no? Si, si Él fuera pecador, Dios no lo escucharía. Pero como Dios escuchó sus oraciones, ahora yo queda ciego, ahora veo. Entonces Jesús es el Señor del sábado, automáticamente. Y eso le causó una conmoción, le causó que lo expulsaran de la iglesia. ¿A qué extremo tú puedes llegar de defender lo que es correcto, aunque te voten de la iglesia? Porque este muchacho, esta persona, este ciego, él se enfrentó a defender lo que era verdad. Él dijo, yo no sé de dónde viene, lo único que sé que yo era ciego y ahora veo. Y le preguntó, ¿ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Porque automáticamente yo sí quiero ser discípulo de Jesús. Y eso le tocó, los enfureció más que lo expulsaron al hombre. ¿A qué extremo tú puedes llegar de defender una verdad que te pueden votar de la misma iglesia? Porque él lo votaron. Pero se encuentra con Jesús, que es el dueño de la iglesia judía en aquella época. Y entonces le dice, ¿no? ¿Tú crees en el Mesías? Y él no dice la Biblia si él había tenido otra experiencia. Pero quizás él había escuchado los versículos de los Mesías, porque de hecho los había escuchado porque había crecido. Los judíos repetían mucho en algunos textos y entonces sabían qué versículos eran mesiánicos, qué capítulos eran mesiánicos y entonces por lo tanto él sabía de que el Mesías iba a venir a hacer milagros y él dijo, yo sí creo, pero yo necesito saber quién es. Y Jesús le dice, yo soy. Porque Jesús no hace ningún milagro si tú no tienes fe.
Y automáticamente este hombre sí tenía fe. Una historia muy impactante, una historia muy hermosa. Cuando si alguna vez viajan a Jerusalén, conozcan el estanque de Siloé, aunque ahora está seco porque las aguas ya, el agua, todavía hay cauce en algunos lugares, pero ya no hay allí, pero se puede apreciar todo lo que abarcaba el estanque de Siloé, que es grande y hermoso. Y esta historia es una historia de fe, de defensa de tu fe. Cuando haya un milagro en tu vida, defiéndelo, no es la opinión de los demás lo que prioriza. La opinión de los demás se respeta, pero la que prioriza es la tuya. Y este hombre fue así. Lo que los judíos pensaban, está bien, eso es lo que ustedes creen. Lo respeto. Pero lo que creo yo, era ciego y ahora veo, eso es mi experiencia. O sea que siempre debe priorizar tu experiencia con Dios más que las opiniones de los demás. Lo que digan los demás es importante, pero lo que pienses de tú, lo que Dios ha hecho por ti, es lo que más debe importar. Porque a veces la gente dice, ah, sí, la hermana lo dice porque tiene experiencia, y por aquí, y por allá, y lo hizo aquí, lo hizo allá, pero no, es la experiencia que tú tienes con Dios. Y eso es lo que debe priorizar. Que Dios nos ayude a entender siempre las historias de la Biblia y nos vemos la próxima semana.